¿Qué? Porque muchos de los retos directivos que enfrentamos al final del día son retos humanos, ¿no? Combinados, sí, al final la persona es la empresa, ¿no? Al final la persona es la empresa, ¿no? Es una comunidad de personas, ¿no? Sea un tema de marketing, sea un tema operativo, terminas en la persona, terminas hablando con un ser humano, ¿no? Sí. Y entonces esa manera de alguna manera de entender mejor lo que es una persona. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Sin Barreras Podcast, un espacio que hemos titulado así porque hemos creado un espacio que desarrolle y que prepare mentalmente a cualquier líder, emprendedor, dueño de empresa, que esté buscando superar algo que es típicamente en nuestra vida un obstáculo, que son nuestras barreras. Las barreras incluso desde nosotros mismos, las barreras mentales, las barreras económicas, las barreras operativas, pero sobre todo un espacio que nos permita aprender y desarrollarnos para superar estas barreras. Hoy es un día muy especial. Estamos una vez más aquí en la bella Mérida, Yucatán, grabando este nuevo episodio. Es un honor para mí tener con nosotros a Miguel Sierra Canto. Miguel, además de ser un muy querido amigo, es alguien que ha vivido un proceso personal, profesional, en su trayectoria muy interesante que vamos a platicar hoy. Recuerden que estamos en todas las plataformas de streaming y que este espacio también está abierto a que nos comentes, nos recomiendes, nos sugieras algún tema que quieras que traigamos a la mesa. Y bueno, yo quisiera empezar agradeciéndote tu tiempo, tu presencia, compartiendo un poco sobre ti, sobre tu formación, tu trayectoria. Alguien que viene de lo financiero principalmente, que se ha formado mucho en esa parte y después dio un giro interesante tu vida. Ahorita platicaremos de eso. Pero sobre todo, ¿quién es Miguel Sierra Canto? Cuéntanos un poco. Pues bueno, Miguel, muchas gracias, Daniel, por esta invitación. Honrado de estar en este espacio de podcast Sin Barreras. Y pues Miguel Sierra es un hombre de familia. Antes que nada, es yucateco, ¿no? de nacimiento y pues yucateco de corazón, además, y padre de familia, ¿no? Esposo, padre de familia. Ese es Miguel Sierra principalmente. Muy bien. Tuviste una formación primero en la parte contable, hiciste un posgrado en finanzas, estudiaste en el IPADE, un programa, una carrera financiera muy hacia esa línea, hacia ese aprendizaje y desarrollo. Y después pasa algo interesante en tu vida. Cuéntanos un poco qué pasa en esa transición, en ese desarrollo. ¿Qué pasó? ¿Cuál es el cambio que viviste? Es un tema muy interesante. Claro. Y viene mucho a colación ahora que escuchaba la introducción al programa Sin Barreras y la razón de ser de esto. Pues de alguna manera no me escapo esta parte de Sin Barreras y de alguna manera esta parte que ocurrió en mi vida personal, ¿no? De transitar un poco en este ámbito de las finanzas, que ha sido una pasión igual en mi vida desde inicios, de formación de contador público, ¿no? Aquí en la Universidad Autónoma de Yucatán. Pues todos mis orígenes son en el tema contable dentro del mundo de empresas, ¿no? Y para llegar todavía más adelante hacia el tema de las finanzas, ¿no? Y en el cual me desempeñé pues gran parte del arranque de mi vida, pues por condiciones, por circunstancias de la misma vida, del mercado, del entorno, ¿no? El grupo empresarial en el que me desempeñaba, pues sufre un cambio en el mercado, ¿no? Que me lleva a invitación de un par de buenos amigos, ¿no? Consultores, a meterme a probar el mundo de la consultoría, ¿no? Y es cuando me arranco, pero siempre en el mundo de las finanzas, ¿no? Y ahí estuve, pues, otra gran parte de mi vida desempeñando y desarrollando todo el tema de asesoría financiera y consultoría financiera a clientes, amigos, por largo tiempo, casi una década, ¿no? Casi una década. Entonces, pues sumando, hablábamos de que, pues, durante 2 décadas, pues, de lleno en el mundo financiero, ¿no? Después, en
en este, pues, afán, ¿no? que tenemos los emprendedores y en este afán como profesionista, pues me meto en ese entonces al programa AD2 del IPADE, ¿no? Con ese deseo y ese ímpetu de seguir desarrollando pues nuevos conocimientos, nuevas habilidades y poder llevar más valor agregado a mis clientes en ese entonces que estaban en el mundo, en la esfera financiera, ¿no? Sí, poder llevar otro tipo de una consultoría de un mayor valor agregado. Como que actualizarte, ¿no? Y seguirte desarrollando. Sí, cierto. Y tratar de entenderla, pues el entorno y el entorno, su momento. Y tener también esa parte del, pues ese contexto más generalista de la empresa, ¿no? O sea, no solo la parte no solo financiera. El pedacito financiero, por así decirlo, ¿no? Exacto. Entonces, pues estoy en esta parte y ahí es donde viene luego un tema interesante, ¿no? Se da un primer suceso en mi vida, un suceso importante, no un primero, pero sí un suceso interesante, que es el hecho de que, pues, por una diosidencia, ¿no? De la vida, hago un encuentro, o tengo un encuentro con alguien que breve tiempo después, se convirtió en un mentor en mi vida. Muy bien. Entonces, escuchaba ahora en el inicio del programa, Daniel, que recomendó, o sea, parte del propósito del podcast, pues, derivar en ciertas recomendaciones, tips, ¿no? Que uno pudiera brindar de cosas que te han funcionado en la vida. Y un primer recomendación que yo daría a cualquier líder, empresario, dueño de negocio o cualquier posición de liderazgo dentro de la empresa es: si de alguna manera se les permite tener la figura de un mentor cerca, ¿no? O de buscar activamente un mentor. En mi caso no lo busqué, pero se dio, llegó. Por eso digo que fue una diosidencia, ¿no? Fue una bendición que recibí de una persona que estimo y quiero mucho y es un gran amigo, que me hizo ver esos nuevos horizontes, ¿no? Abrir nuevos horizontes, ¿no? Elevar miras, ¿no? Buscar nuevos ideales, inspirar grandes ideales. Ahí se rompió una barrera de lo que era mi visión financiera a ese, como de repente alcé la mirada, ¿no? Ya sabes, ¿no? Sí, como que levantaste un poco arriba de la barda la vista, ¿no? Totalmente, ¿no? Y descubrí otro mundo, un nuevo mundo, sí, ¿no? Sí. Un nuevo mundo, como cuando llegas a esa primera cima de una montaña, ¿no? Que la veías. Exacto, y en ese atrás momento sabes que hay otras dos, ¿no? Totalmente, ¿no? Entonces, pues es una primera recomendación sería esa, ¿no? La figura de un buen mentor en alguien de valores, ¿no? Alguien de ideales, claro, ¿no? Con el que pues haya empatía también, pero sobre todo saber en quién confiar, ¿no? En recibir ese soporte y esa mentoría. Y llega un punto en el que empiezas a desarrollar este tema que crucialmente hoy para mí considero es algo importantísimo que quisiera llevar a la conversación contigo, que es la acción directiva, ¿no? A menudo nos encontramos en los programas de mentoría, de consultoría, de coaching, esa necesidad de comprender la filosofía de la empresa, ¿no? La filosofía de el propósito, el para qué, la razón de existir, de lo que hacemos, de a dónde vamos como empresa, como equipo, el rumbo, el propósito, el camino. Creas filosofía de la acción directiva, ¿no? Cuéntanos un poco qué es lo que te lleva a construir ese programa, ese acompañamiento, que hoy, repito, es una de las bases más importantes, sin demeritar ninguna otra, para la plenitud de un empresario, ¿no? ¿Cómo nace esto? ¿Cómo surge? Gracias. Pues bueno, tocas un tema que desde luego para mí es apasionante, música para ¿no? Tus oídos. Música totalmente. Y bueno, trataré de ser breve, pero no lo creo, ¿no? Ese sí sería un primer dato que daría. No es un tema que yo creo, más bien es un tema que derivado de una incursión que tengo por algunos años, ya no como egresado de la Escuela de Negocios del IPADE, en el cual había cursado la AD2, sino ya como directivo de esta gran institución, Escuela de Negocios,
pues es que empiezo de alguna manera a vivir directamente este tema del que hablamos, ¿no? Empiezo a descubrir esta parte y me empiezo a adentrar, es lo que termina ocurriendo. Uno, por la vivencia dentro de una institución donde considero que se trabaja mucho esto, y otro porque me meto prácticamente a la literatura, ¿no? Que hay bastante literatura de muchos autores, filósofos, empresarios en el país, y me pongo a adentrar en esto. Esto combinado, aunque parte de ese rol que tenía dentro del IPADE, que era pues estar en contacto continuo con cientos de empresarios, de directores de empresa que se acercaban con el interés del programa y luego incluso pues lo llevaban, lo tomaban. Pues empecé a descubrir a través de esas innumerables charlas, pláticas, ¿no? Muy amenas todas, ¿no? En las cuales veía que normalmente había una gran experiencia en un hombre, alguien que llega de muchos años, ¿no? En su sector, en su área de formación. Sí, muy reconocido quizás, ¿no? Muy reconocido, ¿no? Si era una persona experimentada en área de marketing o comercial, pues con grandes conocimientos y experiencia en esto, con grandes, si era una persona de construcción, pues con gran experiencia en construcción, ¿no? O sea, en su sector, especializado y con años de experiencia, ¿no? Totalmente, ¿no? Que le llevaban a tener el éxito de su empresa, ese lugar. Pero cuando nos poníamos a platicar y adentrarnos en estos conceptos que la filosofía de la acción directiva aborda, pues notaba que había, pues, ausencia de esto, ¿no? Esto me lleva de alguna manera pues, a lanzar este programa que he venido desarrollando, ¿no? Ahora bajo la marca Exemplare. Exemplare es una palabra, es una palabra en latín que significa ensanchar, ¿no? Es lo que busca Exemplare. Este programa es ensanchar, ¿no? Ensanchar horizontes, ensanchar capacidades, habilidades. De ahí viene el origen. Y lo que hace es que la filosofía de la acción directiva hace que se mete a entender, pues, qué es una persona humana, pero en su oficio de director o de empresario, ¿no? La filosofía, pues sabemos, estudia al hombre, ¿no? Es una rama que estudia al hombre, pero la filosofía de la acción directiva, que insisto, no es un tema que haya desarrollado, que haya creado, sino que es un tema en el cual hay mucho legado, ¿no? Hay mucha bibliografía que se puede acudir a ella, en el cual estudia la filosofía, pero a la persona humana, al hombre o mujer, ¿no? Director de empresa, pero que ese es su oficio, ¿no? Y entonces, pues, se mete como bien decías, Daniel, esa parte de buscar darle más plenitud al trabajo, ¿no? Pienso que alcanzamos más plenitud en lo que hacemos cuando entendemos mejor, comprendemos mejor qué es, ¿no? Y nos permite a través de eso, pues desarrollarlo, perfeccionarlo de mejor forma. Y eso nos planifica, ¿no? Como personas en el oficio que hacemos. En este caso, el oficio del líder, del director. Entonces, la filosofía se mete a desentrañar esa parte. Ha estudiado esa parte a fondo, ¿no? Con bases filosóficas y se mete a desentrañar esa parte. ¿En qué aspectos para hacerlo más práctico para quien nos acompaña? ¿Qué le dirías a quien está buscando, ¿no? Resolver eso? ¿Qué le sugerirías para irlo encontrando? Porque a veces ves gente que tiene una gran empresa, como decías, con una trayectoria muy importante y no encuentra ese propósito, ¿no? Esa plenitud, esa realización, ese para qué. ¿Qué le dirías para gente que incluso nos escucha, nos ve, que está empezando, que está aventándose al emprendimiento o que ya arrancó, pero trae esos temas complicados, no crece, su equipo no siente que está bien liderado, no está alcanzando las metas, siente que hay descontrol? ¿Qué le recomendarías para sentirse más pleno, más identificado con el rol directivo, ¿no? Sí, creo que lo primero que podría decir, que no es tarea sencilla, sin duda, ¿no? Pero que sí es algo que vale la pena, ¿no? Es algo, es una meta a cualquier emprendedor, empresario, creo que
el tener retos y lucha es el motor, ¿no? De cada día. Claro, de cada día, exacto. Exacto, ¿no? Entonces, pues, ¿qué le diría? Que un trabajo de liderazgo, ¿no? Importando en que si es un emprendedor, alguien que está iniciando o alguien que tiene cimentada una empresa o algo, pienso que todo director principalmente dirige, o sea, el acto de dirigir como tal, y ahí es donde se va la parte de la filosofía, entra, principalmente se dirigen seres humanos, se dirigen personas, no se dirigen cosas. Cuando te vas a esa parte de dirigir personas, que el acto de dirigir es un acto de dirigir personas, entonces la filosofía lo que te recomienda es, pues, hay que conocer mejor qué es la persona humana, qué es el ser humano, ¿no? Y cuáles son los motivadores, tanto intrínsecos, extrínsecos, ¿no? Que planifican de trascendencia del ser humano. Entonces, para ser mejor director, por decirlo así, hay que ser mejor persona. Esa es como sería una primera recomendación. O sea, ¿qué estoy haciendo en el plano persona para dirigir mejor, no? Correcto. O sea, ¿qué estoy haciendo para desarrollarme personalmente y incidir más en mi directriz, en mi forma de dirigir? Y ahí es donde entra lo que mencionábamos, ¿no? O sea, un proceso de mentoría, un proceso de coaching. Dejarme acompañar de mejora por alguien, ayudar por alguien, ¿no? Claro, desde afuera me dé su perspectiva, su opinión, su consejo. Para hacer ese rebote, ¿no? Sí. Tú, Daniel, conoces mucho de eso y sabes, ¿no? O sea, nadie puede ser, ¿no? Incluso uno mismo que es coaching a veces, ¿no? Necesitas también cada uno de nosotros, ¿no? Alguien que nos ve desde afuera y nos aconseja. Exacto, ¿no? Porque es difícil ser juez de uno mismo, ¿no? Entonces, muy bien. Pero ¿por qué ser mejor persona? ¿No? Por un lado, pero por otro lado también entender mejor a la persona, ¿no? O sea, estudiar a la persona. Y es donde la filosofía de la acción directiva te da ciertas luces, ¿no? Y te empieza a abrir otros campos. ¿Por qué? Porque muchos de los retos directivos que enfrentamos al final del día son retos humanos, ¿no? Combinados, al final la persona es la empresa, ¿no? Al final la persona es la empresa, ¿no? Es una comunidad de personas, ¿no? Sea un tema de marketing, sea un tema operativo, terminas en la persona, terminas hablando con un ser humano, ¿no? Sí. Y entonces esa manera de alguna manera de entender mejor lo que es una persona, ¿no? Por eso hay un aforismo que dice que recomendaba hoy que los filósofos sean un poco más empresarios para que no se queden en la teoría, pero que los empresarios igual sean un poco más filósofos, ¿no? Sí. Para entender y adentrarse y meterse a esta parte, no para sustituir los conocimientos financieros, mercadológicos, todo, sino para darle otra plenitud, que es lo que comentabas, ¿no? Muy bien. Esa parte. Oye, y Exemplare, ¿no? ¿A dónde va? ¿Qué planes tienes? ¿Cuál es el futuro? Siempre nos gusta también hacia adelante saber qué proyectos tienes. Sé que ahorita tienes un rol también interesante que te tiene bastante ocupado. El crecimiento de lo que estás haciendo en este plano de filosofía directiva. ¿En dónde podrían conocer más sobre él? ¿En dónde pueden buscarte? ¿Conocer más acerca de ello? ¿Qué nos dirías? Claro, sí, Daniel, pues bueno, Exemplare es un proyecto de vida, te diría. Es como bien dices, ahora hay una pausa por un proyecto, no una pausa, pero sí, dentro del proyecto. Necesitaba tu tiempo al final, ¿no? Sí, necesitaba tu tiempo y está el proyecto ahorita profesional en una compañía de telecomunicaciones, ¿no? Que está cobrando éxito, Gigmax, ¿no? Es el nombre de esta compañía de telecomunicaciones donde ya nos vendrás a hablar también de ese tema después con más detalles. Encantado y es una empresa en el sector de telecomunicaciones. Pero Exemplare es un proyecto de vida, ¿no? Exemplare es un proyecto de vida a largo plazo, ¿no? En el cual pues seguiremos desarrollando pues, a través de diferentes incursiones, a través de bootcamps, que son encuentros que tenemos cada determinado tiempo como inmersión, en el cual a través de 3 días de inmersión con grupos de empresarios directivos, pues le entramos a este tema de la filosofía de la acción directiva en una metodología en la cual pues permite pues el aprendizaje entre colectivo, exacto, a través del método del caso y pues digo programas in company y diferentes cosas que eventualmente o cuando hay oportunidad de alguna invitación como la que hoy
hoy me hiciste, ¿no? Excelente. Pues Miguel, muchas gracias. El tiempo se nos acaba. Espero esta sea la primera de varias conversaciones que tendremos aquí contigo. Creo que es un tema que da para muchos, sobre todo aristas, ¿no? Contextos, pero hoy me quedo con el hecho de voltear hacia la persona como el principio de la empresa, aceptar ayuda y recomendación, consejo, acompañamiento y no perder de vista que al final dirigir es tratar con personas, ¿no? Entonces, te agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros. Les recuerdo que nos encuentran en todas las plataformas de streaming. Esto es Sin Barreras Podcast. Gracias. Nos vemos en el siguiente episodio.